El comando loft es muy útil para crear geometrías más orgánicas, pero sin perder por completo el control paramétrico que nosotros buscamos en Inventor. Sin embargo, de repente es un poco complejo poder predecir y lograr las geometrías que estamos buscando. Es por eso que vamos a ver ahorita tres opciones que nos van a ayudar mucho para lograr este control y poder generar la geometría que nosotros queremos. El primero de ellos es utilizar las líneas guía. Para esto tenemos estas tres opciones diferentes que nos van a permitir crear una serie de líneas que van a dictar cómo se va a comportar este comando loft. De entrada estamos considerando esto como un tutorial un poquito más avanzado, así que no me voy a meter en mayor detalle sobre cómo es el funcionamiento general del comando. Sabemos que se pueden hacer uniones, cortes, nuevos sólidos, etcétera, sino que nos vamos a centrar en estas tres opciones específicamente. Entonces, la primera de ellas es crear una línea guía que va a delimitar el contorno que tiene nuestro loft. Para esto debemos crear un nuevo sketch que debe de ser en un plano que intersecta a mis dos perfiles o mis dos elementos que van a estar haciendo este loft. Para esto yo voy a primero proyectar estas geometrías. Voy a proyectar esta línea y este círculo de aquí. Algo bien importante, si nosotros proyectamos, por ejemplo, este círculo que genera una línea, debemos de convertirla en una línea constructiva. Si no hacemos esto, Inventor va a detectar esto como parte de la guía y va a intentar hacer ahí una cosa rara que nos va a marcar un error al momento de generar este loft. En este caso, acá arriba solamente proyecté un punto, entonces no es necesario hacer esto. Después, ya que tenemos esta proyección, voy a generar justamente la línea que debe de tocar en sus extremos a ambos elementos que vamos a hacer en nuestro loft. Por ejemplo, vamos a hacer un spline que simplemente nos dé esta guía que es como vamos a generar nuestro loft. Es importante saber que podemos utilizar varias líneas guía, no solamente una sola. Por ejemplo, aquí voy a crear una recta que sirva. Acá me faltó proyectar este punto para tener la referencia que yo necesito. Aquí está. Y vamos a generar esta línea recta. Muy bien. Ahora sí, ejecutamos el comando de loft. Seleccionamos los dos perfiles como lo hacemos de forma normal. Y lo que vamos a hacer es con esta primera opción, que es la de líneas guía, vamos a seleccionar esta opción para poder dar clic en las líneas que yo deseo utilizar. Si solamente selecciono una, podemos ver cómo todo el loft agarra esta forma que yo estoy seleccionando por mi línea guía. Pero en el momento que yo selecciono dos, ya hace la diferencia entre una y otra. Y de esta forma podemos generar una transición más predecible sobre este comando. Es importante decir que esta línea va a afectar solamente en el eje en el que está dibujada. Por ejemplo, si yo giro al eje Z, vamos a ver que aquí no modificó la geometría que tenemos. Solamente en el eje Y, que corresponde al plano que yo utilicé. Para hacer este tipo de comandos también podríamos utilizar una línea 3D, un sketch 3D, y ese sí que va a afectar en los diferentes ejes que lo tenemos dibujado. La siguiente opción que nosotros tenemos es dentro del mismo comando loft, pero ahora utilizar una línea de centro. Para utilizar esto, igualmente tenemos que seleccionar los dos perfiles que vamos a estar utilizando, cambiar esta opción de línea de centro y seleccionar esta línea que es la que deseo utilizar yo como una línea guía. ¿Qué es lo que va a generar este tipo de elementos? La forma en que funciona es que la forma que funciona es que la línea va a dictar la dirección en la que se realiza este loft. Es decir, estas líneas que tenemos aquí van a intentar ser paralelas a la línea de centro que yo seleccione. De esta forma, aquí podemos ver que los sketches o los perfiles que estamos utilizando van a intentar ser normales a esta línea que estamos utilizando. Entonces, de esta forma podemos generar un camino o un path un poco más predecible y no que haga directamente recta la conexión entre ambos elementos. Este sería el resultado con este comando. Y la tercera opción de utilizar líneas guía es con esta esta opción de área. Este es bastante interesante. En principio funciona igual que la línea de centro. Tenemos que seleccionar los dos sketches, nuestra línea de centro. Sin embargo, nos va a permitir seleccionar puntos que van a generar una sección donde podemos modificar el área que tiene esta sección dentro de mi loft. Por ejemplo, voy a dar clic aquí y debemos de seleccionar un punto o una ubicación dentro de mi línea guía. Lo voy a hacer aproximadamente aquí a la mitad
y nos va a mostrar esta otra ventana donde tenemos dos opciones que debemos elegir. El primero es para seleccionar la ubicación de esta sección. Tenemos una opción que es proporcional de 0 a 1, donde 0 es el inicio de este loft y 1 es el final. Entonces, si yo quiero ubicarlo exactamente a la mitad, tendría que hacerlo en 0.5, por ejemplo. Y la otra opción es con una medida. Si yo conozco cuánto mide esta línea, puedo, en lugar de hacerlo de forma proporcional, simplemente decir en qué ubicación exacta lo tenemos. En este caso lo voy a dejar justo a la mitad. Y la segunda opción es el cambio de área que nosotros vamos a realizar. En este punto tenemos también dos opciones. Uno es dar el área total. En este caso me hizo una medición y me dice que hay 1401 milímetros cuadrados. O puedo también yo modificarlo directamente con una escala. Por ejemplo, decir que lo crezca al doble el área, a un factor de 1.5, etc. En este caso lo voy a hacer con una medida y en lugar de que sea 1401 le voy a indicar que sea de 2000 milímetros cuadrados. Y aquí podemos ver cómo esta sección que yo generé está creciendo el área que nosotros tenemos. Si yo quiero editarlo, simplemente le doy doble clic sobre esta anotación y podemos hacer esta edición. Nosotros podemos agregar todas las secciones que nosotros querramos, simplemente tomar en cuenta pues que el software debe de poder ser capaz de generar esta geometría, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo una sección muy pegada a esta y quiero reducir extremadamente el área, por ejemplo, a 10 milímetros cuadrados, pues el software ya no lo va a poder resolver y va a marcar un error. Entonces hay que tener cuidado solamente con eso, pero si el software lo puede generar, por ejemplo, si yo le digo aquí que sea de 1500, este sí lo puede hacer. Y aquí podemos ver que ya tenemos dos secciones con áreas específicas que están dictando la geometría de mi loft. Este sería el resultado final, editando esas dos áreas. El segundo punto que vamos a utilizar para poder hacer más predecible la generación de nuestro loft es con la pestaña de condiciones. Para esto tenemos que generar un loft, tenemos que seleccionar igual nuestros perfiles como lo hacemos normalmente, pero ahora en lugar de utilizar alguna línea guía o alguna línea de centro, vamos a utilizar las condiciones para poder modificar la forma en que se hace esta transición. De entrada aquí estoy seleccionando yo solamente dos perfiles y esos son los dos perfiles que tenemos aquí para poder hacer la transición. El primer perfil de arriba es el que seleccioné yo de forma inicial y por default está seleccionado la opción que sea libre. Es decir, no vamos a tener ninguna restricción y va a tratar de hacer el software directamente esa transición entre una figura y otra. Si yo lo cambio a esta opción que es con una condición, yo puedo elegir el ángulo en el que yo espero que haga esta salida, mi loft. En este caso son 90 grados, entonces aquí se ve el ángulo, ¿no? que hace mi sketch con los 90 grados que es la salida. Esto yo lo puedo cambiar, por ejemplo, podría decir que fueran 60 grados. Entonces este ángulo que se está generando aquí es de 60 grados y como pueden ver pues va a generar una geometría diferente. Otro elemento lo voy a regresar ahorita a 90 grados y es el peso, que esto representa la distancia en la cual va a mantener estos 90 grados. Entonces si yo pongo una distancia mayor, estos 90 grados se van a mantener hasta más arriba. Por ejemplo, si digo 2, aquí podemos ver que se mantiene esta recta durante una trayectoria más grande. También de igual forma yo puedo seleccionar el sketch a donde termina, a donde llega y hacer lo mismo. Puedo cambiarle una condición, en este caso está a 90 grados y aquí podemos ver que hace este despliegue inicial a 90 grados. Y esta es la geometría que tenemos. Y de igual manera yo puedo pedirle que lo haga hasta una distancia más larga, esta geometría, 2, 3 por ejemplo, y podemos ver que aquí como tiene que mantener estos 90 grados durante una distancia mayor, tanto en la salida como en la llegada, queda un espacio más corto para hacer la transición de una figura a otra. Por ejemplo, si yo quisiera que esta especie de hombro fuera más arriba, yo lo que tengo que hacer es dar un rango menor al término. Por ejemplo, en lugar de 3, vamos a decirle que sea 2. Y en la entrada, en lugar de que sea 2, lo voy a llevar a 3. Entonces, de esta forma, los 90 grados en un inicio se mantienen durante una trayectoria más grande, ¿no? Y podemos ver cómo este hombro se lleva a una distancia pues mayor. Y de esta forma podemos utilizar estas transiciones. Ahora, si nosotros tenemos ya generado una geometría o un sólido que tiene esta herramienta de loft, puedo generar yo una adicional que conecte una cara con un nuevo perfil.
Cuando estamos utilizando una cara ya existente sobre un sólido, las condiciones que tenemos cambian un poco. Incluso aquí podemos ver que ya no me dice que es un sketch, sino que es una arista de una cara. Y las opciones que vamos a tener ahora son de tangencia y de un smooth con una curvatura G2. ¿Qué es lo que va a hacer? Si yo selecciono la opción de tangencia, aquí podemos ver cómo trata de mantener esta misma curvatura que nosotros teníamos inicialmente. Aquí está. Una forma donde se va a ver más evidente es si yo edito el primer loft que habíamos generado y digo que el término no va a ser con un ángulo de 90, sino por ejemplo de 70 grados. Y aquí podemos ver cómo el ángulo que genera ya es más abierto y mi segundo loft está tratando de mantener esta curvatura que nosotros teníamos, le da un poco de seguimiento para generar una transición mucho más suave. La siguiente condición que podemos utilizar es la de smooth, que es esta de aquí. Esta condición ya entramos un poquito más a la teoría justamente de las superficies y de la continuidad que tenemos, pero una forma muy fácil de verlo va a ser utilizando la herramienta de inspección que tiene Inventor. Entonces vamos a hacer una visualización tipo cebra en estos dos elementos, simplemente para ver cómo se hace la transición entre uno y otro. Entonces podemos ver nosotros que con este comando de tangencia, que es como está ahorita, busco donde se vea un poco mejor, tal vez aquí, podemos ver que el cambio entre una superficie y otra tiene un pico, o sea, tiene un cambio más abrupto, donde viene el reflejo, donde viene esta curvatura, y pasando de una superficie a otra hace un cambio que se nota bastante. Si yo aplico una curvatura que sea G2, esta transición es mucho más suave. Aquí podemos ver que a pesar de que sí se nota un cambio de dirección, es mucho más suave a diferencia de la opción de tangencia, ¿no? Ya no tenemos ese pico que se notaba luego aquí al cambiar entre una superficie y otra. Entonces esa es la diferencia que tenemos con la condición de tangencia y la condición G2. Y por último vamos a ver cómo funciona la opción de las transiciones. Por default Inventor hace una transición automática, donde simplemente él va a decidir, aquí podemos ver en el preview, va a decidir qué punto de este círculo o de la figura que nosotros estemos generando se va a transicionar a la de la otra geometría. En este caso podemos ver que selecciona 4 puntos en mi circunferencia que lo lleva a las 4 esquinas de mi rectángulo. Sin embargo, esto lo podemos nosotros definir de forma manual también. Para eso vamos a esta pestaña de transición, apagamos esta opción de Automatic Mapping y nos va a permitir ahora sí hacer un mapeo manual de qué punto de mi circunferencia o de mi figura se conecta con el otro punto. Lo primero que debemos tomar en cuenta es que debemos seleccionar un set de líneas que nosotros tenemos. Aquí pueden ver que cuando yo le voy dando clic se selecciona en color rojo para indicarme cuál es la que estamos editando. Una vez que yo ya seleccioné esto, podemos simplemente hacer clic en las posiciones donde nosotros buscamos que haga esta transición. Por ejemplo, puedo hacer esto de esta manera y puedo hacer ahora lo mismo con esta otra geometría. Esto, como vieron ahorita, pues lo hice meramente a cálculo, pero tenemos una forma de hacerlo mucho más preciso. Para esto tenemos que tomar en cuenta que nos dice aquí la posición de cada uno de los puntos. En este caso, cuando yo selecciono Sketch 5, estoy editando el punto en la circunferencia, donde la circunferencia igual está en una proporción donde 0 es el inicio y 1 es el final. Entonces, si yo quiero que quede a un cuarto de la circunferencia, tendría que poner 0.25. Si quiero que quede a la mitad o del otro lado, sería 0.5, etc. En este caso del rectángulo es un poco diferente porque el 1 a 0 o esta proporción de 0 a 1 no representa todo el perímetro del rectángulo, sino esta línea recta que estoy seleccionando, donde 0 sería este punto inicial y 1 sería el final de este. Entonces, si quiero que quede a la mitad, igual puedo poner 0.5 y eso lo va a llevar justo al centro de esta línea. Una vez que yo cambie o modifique estos puntos a los que va a hacer el mapeo, le voy a dar OK. Y aquí podemos ver cómo la geometría que genera, a comparación del otro lado que se mantuvo el mapeo manual, ya sigue un poco más la geometría que yo estoy buscando. Entonces, de esta manera también podemos controlar la manera en que un loft se va a generar. Por último, solamente les quiero comentar, como siempre les recomiendo, si tienen algún problema o quieren conocer un poquito más sobre esto, pueden dar clic aquí en el botón de ayuda
Inventor los va a llevar a la página de ayuda de Love y aquí viene mucho más detallado todas las funciones que podemos generar. Por otro lado, si tienen alguna pregunta, también les recomiendo que la puedan poner en el foro de Autodesk. Hay un foro específicamente para Inventor en español y ahí pueden poner imágenes, videos o cualquier cosa que nos ayude a resolver pues más fácil el problema.